Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. A esta hora de la tarde nos acompaña el doctor Víctor García Toma. Él es especialista en Derecho Constitucional y es uno de los firmantes de un comunicado que apareció el día de hoy y que si pudiéramos, Pame, por favor, poner en pantalla para que ustedes puedan leer y juzgar. Y lo hemos invitado justamente para discutir el contenido de este comunicado y la viabilidad del adelanto de elecciones. Y también hablar un poco de las normas que se han promulgado el día de hoy en Palacio de Gobierno en torno a la reforma política. Doctor García Toma, ¿cómo está? Joaquín, gusto en saludarle y le agradecido por la gentileza de su invitación. Gracias a usted por venir. En el comunicado que se ha publicado hoy día, que lleva su firma, además de otros abogados constitucionalistas, básicamente se dice que un adelanto de elecciones no cumple, no reúne los elementos para proceder como modificación constitucional. Y también hay unos argumentos más, desde mi punto de vista, el argumento número uno que dice, es un argumento más político, que se ha costado mucho esfuerzo y trabajo recuperar la plena democracia en Perú, y han habido varias transiciones continuas, y por lo tanto no corresponde a cortar un periodo. Mi pregunta es, ¿el argumento es más político o hay una razón constitucional de peso? Diría que hay dos elementos. Primero, los doctrinarios. ¿Cuándo es que se establece la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional? Hay dos situaciones generales. La primera, cuando transcurrida la vigencia del texto, se acredita fácticamente de que el legislador constituyente ha cometido en la Constitución un error, un acto de incuria, de negligencia. Es decir, cuando se escribió cuando la redacción de la Constitución o el desarrollo de una institución, de un principio, una disposición legal es errada. Entonces, ese error, ese gazapo tiene que ser, extirpado de la Constitución y corregido mediante una norma modificatoria. La segunda posibilidad es cuando las sociedades cambian, se produce una mutación social, económica, política, cultural, ¿no es cierto? Y en consecuencia se hace necesario incorporar aquello que la sociedad demanda y que no está en la Constitución. ¿No sería ese el caso en este contexto? Yo lo pondría más bien, por ejemplo, en la discusión sobre si debería o no existir, por ejemplo, una unión civil o un matrimonio gay. Ajá. Eso en el año 78 y en el año 93 no eran temas, ¿no es cierto? No formaban parte, la sociedad no discutía, no hablaba, no tomaba en cuenta el tema del feminismo, ¿no es cierto? Y por citarle solo algunos aspectos. Y luego, de manera excepcional, se acepta, como mal se pretende en este caso, que exista una reforma con normas provisionales y autoabrogativas, en el caso positivo, cuando pasamos de un gobierno de facto a un gobierno de iure. Es decir, necesitamos una regla de vigencia transitoria que permita ese tránsito. Eso fue lo que se dio en el 2001. Eso es lo que sucedió con la caída de la dictadura de Fujimori y el ascenso al poder por vía constitucional del presidente Paniagua, y posteriormente... ¿Y esa figura por qué no aplicaría en este caso de haber un acuerdo en el Congreso? Bueno, de haber un acuerdo se puede llevar a cabo una reforma, pero los argumentos que ha dado el presidente de que hay una crisis política, es cierto que ha habido disonancias, o existen disonancias entre Ejecutivo y el Legislativo, pero no de la magnitud para, modificar la Constitución. Los principales problemas del país no están en esa disonancia. Hay gobiernos como el de Trump, como el de Obama, que han tenido el Congreso en contra o parcialmente en contra, y eso no les ha impedido, como expresiones de un gobierno presidencialista, seguir conduciendo los rumbos del país. En el país se producen dos cosas. Hay una inadversión justificada en relación al Parlamento, porque el Parlamento es muy mediocre, ¿no es cierto? Y muchas de las actuaciones extraparlamentarias de sus miembros dan vergüenza. Y de allí viene el rechazo. Pero ese no es el tema. El tema que interesa básicamente al Perú es un tema de inseguridad ciudadana. Tiene que ver, por ejemplo, con el congelamiento de la economía. Bueno, pero también preocupan casos como el de blindaje a jueces y fiscales, de dudosa reputación, que es algo que se ha visto de manera consistente en este Congreso. Es correcto eso, pero para eso también existen otras vías. Por ejemplo, el caso Chávez. Chávez está siendo investigado por el Poder Judicial.
Pero mientras no tengamos una Junta Nacional de Justicia, que es la vía que por excelencia serviría para destituir jueces y fiscales y poner nuevos, y dependamos únicamente del Congreso, sí estamos un poco atados de mano. Pero el problema de la Junta es un problema de la concepción de la ley, que fue preparada y elaborada por el Ministerio de Justicia. Ahora podemos hablar de la Junta, pero para no entrar al tema de reforma de justicia, que es un tema también relevante. Y el otro tema, el tema político, es el siguiente. Nosotros no podemos perder la oportunidad de mantener una continuidad constitucional. Después de Paniagua se convocaron elecciones y de manera sucesiva asumieron el poder Toledo, García, Humala y Kuczynski. Incluso los gobiernos, el gobierno de Toledo llegó a tener entre el 5 y el 5 a 6%, y algunos decían que en realidad estaba como en esta proporcionalidad que se llaman las encuestas en línea cero, ¿no? De broma. El gobierno de Humala también era de muy baja recepción pública, pero igual terminaron y se dieron la posta en elecciones que cada vez son más idóneas. Ahora, solamente para tenerlo claro, desde el punto de vista de lo que procede constitucionalmente, porque luego podemos tener debates sobre la conveniencia política de esto, que es un tema opinable, pero en estricto sentido de interpretación de la Constitución, si el Congreso aprueba esta propuesta, luego va a referéndum y se aprueba y se convocan a elecciones, ¿hay algún problema? O sea, digamos, no, ninguno. O sea, la modificación constitucional se puede realizar por la vía que ha propuesto el presidente. Siempre que el ejercicio del poder constituyente reformador está en manos de este Parlamento. Y este Parlamento es autónomo. Los miembros de este Parlamento no están sujetos a mandato imperativo, no responden por sus votos y opiniones. Y la Constitución abroquela este concepto, señalando que el presidente de la República no puede observar una ley de reforma constitucional. Si no puede observar el proceso constituyente reformador, tampoco puede, por consecuencia, hacer la cuestión de confianza. Hacer la cuestión de confianza. Pero si es que el presidente no puede hacer una cuestión de confianza sobre reformas constitucionales, hay una aparente contradicción, porque este mismo Congreso le aprobó una cuestión de confianza referida ya a cambios constitucionales. Me refiero a los 6 proyectos de ley, 2 de los cuales son reformas constitucionales. El Congreso le dijo, te doy la confianza. Entonces, si ya le dio la confianza cuando puso en debate proyectos de reforma constitucional, luego, ¿cómo puede decir, no, yo no te puedo dar confianza? No, le dijo, bueno, por eso volvemos al mismo tema. Es su potestad decidir si le otorga o no la confianza, pero la confianza que le otorgó fue el compromiso, digamos, de llevar adelante el proceso de reforma política, pero lo ha hecho de manera autónoma. Ha variado en varios aspectos normas importantes. Por ejemplo, el tema de la alternancia, de la paridad de alternancia, lo ha regulado de manera distinta a la forma en que lo propuso la Comisión Teusta. En el tema de la inmunidad parlamentaria, lo ha regulado también de manera diferente. Mientras que en el caso del texto original se planteaba de que esta era el pedido lo veía directamente el propio Poder Judicial, aquí no, se ha dicho lo va a seguir viendo el Congreso, y salvo que haya una demora, en el caso de que produzca la demora, esta competencia es trasladada al Tribunal Constitucional. O sea, lo que está diciendo usted es que el Congreso se ha mantenido como un foro deliberativo no sujeto a mandato imperativo. A mandato imperativo. Pero no hubiera sido mejor que desde la primera cuestión de confianza el Congreso le diga, disculpe, señor presidente, usted no me puede hacer cuestiones, no, ni siquiera la voy a votar, porque usted me está haciendo cuestión de confianza sobre un proyecto de reforma constitucional y eso usted no puede hacerlo. Porque lo que está haciendo usted ahora es que no puede hacerlo. Dos cosas. La primera es que era evidente que el presidente en efecto logró intimidar al Congreso, ¿no es cierto? Sobre la base de las encuestas, la enorme impopularidad, logró intimidar al Congreso. Y prefirieron, ¿no es cierto?, acceder al pedido a verse sometidos a la disolución, que sí puede hacerlo porque en los casos de leyes ordinarias puede hacerlo. Pero en
En segundo lugar, el Congreso creo que en el fondo estaba de acuerdo que el Perú requería reformas de carácter judicial y reformas de carácter político. Habría que imputarle a Fuerza Popular el hecho de que durante estos años, con el número de miembros que tenía, haya tenido que esperar que se presente una iniciativa mal hecha, pero iniciativa al cabo, para que estas reformas empiecen a cobrar vida, ¿no? A su juicio, entonces, sobre este pedido de adelanto de elecciones, si es que le fuera negado en el Congreso, el presidente ¿no podría ser una cuestión de confianza? No, jurídicamente, digamos, no es posible. Digamos, la única intervención con posterioridad a la decisión del Congreso, que puede digamos, aceptar la propuesta, la puede modificar o la puede rechazar, pueden pasar cualquiera de estas tres cosas. Lo más probable es que se presente la tercera, para eso no hay que ser adivino, es que la última opción, en lo que se refiere a los procesos de reforma, recaen en el Tribunal Constitucional. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en 2 casos de reforma constitucional. En el caso, usted se acordará, la reforma del decreto legislativo 2530, la llamada ley de reforma de la cédula viva, y luego en otra reforma de un artículo que se refería a la descentralización, ante la cual un presidente regional o gobernador, que fue Mufarech Nemi, presentó una reunión 5.000 firmas y se fue al tribunal. Y el tribunal le dijo, no, la reforma está bien hecha. Ahora, ya el tribunal tiene un pedido de cuestión competencial, ¿no? Se le ha preguntado precisamente si es que el presidente puede hacer cuestión de confianza. Se ha aprobado en el Congreso, pero no ha sido enviada. Y sobre eso ya hay un precedente del tribunal. ¿Cuál es? El conflicto de competencia por menoscabo. ¿En qué consiste? Es decir, ¿el presidente tiene la atribución de la cuestión de confianza? Sí. El Congreso es un ente autónomo, que además no está sujeto a mandato imperativo. ¿Qué sucede cuando en el ejercicio de mis competencias yo invado el ejercicio de las competencias del otro? A eso se le llama conflicto de competencia por menoscabo. Eso ya ha sido regulado por el tribunal. Pero ¿y cómo reconciliamos esto con otra resolución del Tribunal Constitucional que dice que no hay límites para la presentación de la cuestión de confianza? En materia de leyes ordinarias, pero ahora estamos hablando de una reforma de la Constitución en donde el poder constituyente tiene potestades exclusivas, ¿no? Y excluyentes. Ahora, más allá del tema constitucional, entrando ya más a la conveniencia política, usted argumenta en favor de una continuidad democrática y que no hay argumentos suficientes, pero también, digamos, uno puede hacer el argumento de que en el nivel de confrontación actual y que nadie está dispuesto a ceder, se puede sospechar que si es que se continúa con este presidente y este Congreso, los próximos 2 años van a ser de mucha inacción. Por eso es que al finalizar el comunicado planteamos que es la necesidad de un diálogo, pero esto no puede ser un té de tías, ¿no? Tienen que ponerse de acuerdo seriamente en algunos puntos. Es decir, por ejemplo, el tema del plan de competitividad, que es un tema necesario desde el punto de vista económico y laboral. Ahí se requieren alrededor de 80 normas legales. Ahí se tiene que pactar un compromiso para sacar adelante esa reforma. En el tema de la reforma judicial tenemos que modificar esa ley, porque sin esa ley la Comisión Especial no va a poder llevar a cabo un proceso de nombramientos, adecuado, ¿no es cierto? Se requiere modificar las leyes orgánicas del Ministerio Público y del Poder Judicial, que ya son leyes apolilladas en función a la realidad. Y en lo que se refiere a la reforma política, para que tengan éxito, necesitamos llegar al 21, para que haya democracia interna, para que podamos resolver, la consolidación del sistema de partidos, ¿no? Hay que recordarle a la ciudadanía que lo que pretende el presidente Vizcarra es que hayan elecciones en abril del próximo año. Entonces, yo quisiera, pasando ya al tema de elecciones, hoy día el presidente Vizcarra ha ya promulgado 4 leyes, 4 de las 6 leyes contenidas en la reforma política. Las otras 2 todavía no, porque son modificaciones constitucionales que requieren una nueva votación en esta legislatura. Y se refieren las 4 básicamente al tema de financiamiento de partidos, democracia interna, paridad y alternancia y los requisitos para inscripción y cancelación. De estos 4 reformas,
¿cuál cree usted que podría entrar a tallar en un eventual proceso electoral en abril del 2020? El de paridad de alternancia. Yo tengo mis reparos, pero no dejo de reconocer que esa idea es inspiradora para muchos. Y que además es un tema importante. Bueno, se ha resuelto de una determinada manera, eso podría ingresar en las planteadas elecciones para abril. Ahora, y el tema del financiamiento, de la tipificación del delito de financiamiento indebido de campañas, ¿por qué no entraría? Sí, podría ingresar, pero ahí el problema es otro. El problema es el siguiente. Gran parte de los procesos que se siguen en torno al caso denominado Lavajato están vinculados a aportes de campaña formulados por empresas privadas o personas naturales, en cantidades bastante significativas. Esos aportes no fueron en su debida oportunidad consignados ante las autoridades electorales, ¿no es cierto? Y según el Ministerio Público, esto provenía de fuentes ilícitas. La famosa caja 2. Claro, el problema está en que eso no está tipificado en ese momento como ilícito. Entonces, si yo digo que ese tipo de comportamientos se configuran como un acto delictivo, aplico el principio de aplicación inmediata de la ley, el principio de irretroactividad, es decir, esto va de aquí para adelante. Ajá. No puedo retroceder. Si retrocede, en consecuencia, estoy generando, digamos, que se aplique para los casos que están en curso, ¿no? Eso está claro. Ahora, el tema de democracia interna está claro que no daría el calendario, sencillamente, para que los partidos organicen sus elecciones internas. Entonces, esto no... Básicamente estaríamos compitiendo entonces con reglas bastante parecidas a las que con el agregado de que de acá al mes de abril va a ser bien difícil que una organización política pueda constituir una comisión de plan de gobierno, pueda elaborar, digamos, de manera adecuada, probablemente con elecciones internas, digamos, los candidatos para ocupar las 130 curules, y en muchos casos que la población pueda identificar, digamos, liderazgos sólidos, liderazgos que inspiren fe y simpatía. Eso demora más que 4 o 5 meses, ¿no? Claro, lo que preocupa es que vemos que tenemos un ejecutivo muy determinado del adelanto de elecciones, un Congreso que parece que se está radicalizando en esa postura de no al adelanto de elecciones. Entonces es como dos trenes que van a chocar, o sea, ¿quién va a ceder ahí? ¿No? Eso preocupa desde el punto de vista político. Sí, pero hay más que me gusta, quiero, el tema es que hay que pensar primero en el país, y yo creo que no están dadas las condiciones para tener una elección, digamos, adecuada para abril el próximo año. Además, no es posible si es que el Parlamento per se y de manera autónoma lo decide así. En consecuencia, no cabe otra cosa que dialogar y buscar un punto de entendimiento entre dos poderes, que además se han dado en otras circunstancias. Yo vuelvo a repetir, es cierto que este Parlamento ha sido obstructor, sobre todo en la época de Kuczynski, en un nivel muy alto. Sin embargo, cuando le han pedido facultades delegadas, se las ha dado. Y cuando ha habido que aprobar la ley de presupuesto, el Parlamento ha accedido al pedido, en los términos que ha planteado el Poder Ejecutivo, así ha sucedido. Un país no puede caminar sin normas que permitan que los planes, programas de acción del gobierno los acompañen. Y eso se ha dado a través de los decretos legislativos. Bueno, pero también han habido instancias donde ha habido un ensañamiento con ciertos ministros, sí, la supuesto. censura del señor Saavedra, la señora Martens, que creo que fueron excesivas. Y nuevamente yo creo que exonerar al fiscal supremo Echavarri, solamente pedir que se juzgue por el encubrimiento real, yo creo que no estuvo a la altura el Congreso en esos casos. Totalmente de acuerdo, incluso para de alguna manera avalar, digamos, implícitamente la conducta de varios de sus congresistas, ¿no? Sí. Ahora, sobre el tema de la inmunidad, quedan claras dos cosas, que muchas veces hay personas que se han incorporado a la élite política
para, digamos, buscar la protección. Segundo, de que el Parlamento ha incurrido en actos de protección. Pero en tercer lugar, diríase que en consecuencia lo que hay que buscar es la solución del problema. ¿Y dónde está la solución del problema? En el origen de la representación. Los partidos tienen que seleccionar de manera más adecuada y los ciudadanos tenemos que estar más atentos a quienes elegimos. Entonces, si mejoramos la representación, el tema de la inmunidad dejará de ser un tema muy importante. Es el inicio del problema, pero una vez que por una u otra razón entró alguien que no está a la altura moral del Congreso, no debería ser el Congreso. Claro, totalmente de acuerdo. Protector. No deberíamos, el Congreso no debería proteger este tipo de actitudes y esperamos que en el próximo Congreso no hayan Mamanis, no hayan Yesenias Ponce, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esperemos pues que en el diálogo que se espera esta semana entre el presidente del Congreso y el presidente Vizcarra haya un ánimo más conciliador. Nos persignaremos para que eso se haga realidad. Ya no va a ser en la iglesia de San Francisco, pero igual podemos persignarnos. Nuestro espíritu cristiano que nos acompañe. Doctor García Toma, muchas gracias. Gracias también. Víctor García Toma, abogado constitucionalista en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.